Bienvenidos todos. Qué alegría tenerlos por acá, de verdad que es una gran bendición. Bueno, hace 8 días estuvimos reunidos en torno a las Escrituras en un mensaje que el Señor nos trajo de un milagro que se desarrolló cuando nuestro Dios Todopoderoso se hizo carne y caminó entre nosotros. Nos lo dejó plasmado aquí en las Escrituras para guiarnos, para enseñarnos, para mostrarnos una verdad. Y esa verdad es Él, que Él es el Todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, porque en el margen de este milagro que el libro de Mateo capítulo 9, Marcos capítulo 5 y Lucas capítulo 8 nos lo mostraron y nos lo ilustraron. Se realizan dos milagros simultáneos en una misma situación que el Señor nos narró en estos libros por medio de estos apóstoles. En el libro de Marcos 5:21 al 34 eh, está más completo lo que dijo Mateo con referencia a este milagro y lo que dijo Lucas eh, con base en este milagro que el Señor hizo a una mujer que padecía de una enfermedad de hacía 12 años. Dice la escritura que un flujo de sangre, llamamos nosotros en esta época una hemorragia, una mujer con un flujo de sangre constante casi por 12 años. Miremos entonces, vamos al libro de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Dice la escritura así. Vamos a leerlo en el nombre poderoso del Señor Jesús, quien ha inspirado toda esta escritura para nosotros. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Muy importante esto, mis amados. Demasiado importante esto que les estoy diciendo. ¿Por qué? Les explico. En primer lugar, este principal de la sinagoga, como su palabra lo dice, era una persona de un poder dentro del grupo de los escribas y los fariseos. Era un poderoso de esta sinagoga. De hecho, ese principal significa que conocía y conoce a cabalidad las escrituras. Y pese quizás a que el grupo de todas estas personas que estaban en esta sinagoga, todos estos fariseos y escribas, que no creían en el Señor Jesucristo, que procuraban siempre tenderle trampas para que él cayera y hacerlo quedar mal delante de la gente, mostrando de que el Señor Jesús era, queriendo mostrar que el Señor Jesús es un falso, que no era el Hijo de Dios, que blasfemaba siendo hombre, pasarse por Dios. Ese era el testimonio diario de esta gente, pero notemos que este principal sí le creyó al Señor Jesús y es tan contundente esto que él lo hizo a plena luz del día. Notamos que uno de estos principales, también llamado Nicodemo, una vez se le acercó a Jesús, dice la escritura, de noche.
de noche para que nadie lo viera, sus amigos no lo señalaran otro día y le dijeran: usted qué estaba haciendo, usted nos está traicionando, andando con este que es un loco, etcétera, etcétera, y por eso fue de noche. No, él fue de día, y dijeran lo que dijeran, a él lo que le importaba era lo que pensara nuestro creador, porque él ya lo había reconocido como el creador. Por eso se postra a sus pies y le rogó, y había entendido claramente el mensaje. El mensaje, por eso este mensaje se llama Jesús Vida Eterna. Esta es la segunda entrega de este mensaje para la honra y la gloria del Señor Jesús. Él, en plena luz del día, le dijo que por favor, que le rogó por su hija que está agonizando. Dice: ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ahí notemos claramente que él no estaba pidiendo que la sanara. Como papá, él ya había escuchado y había entendido como conocedor de las escrituras. El Señor le quitó el velo de sus ojos para que entendiera y comprendiera que al frente de él estaba el mismísimo Emmanuel. Él sabía que él era ese Emmanuel que estaba profetizado allá en Isaías 7:14. Y allá en Isaías 9:6, cuando dijeron que ese niño que iban a nacer era el Padre Eterno. Él conocía las escrituras y sabía que el único que tenía potestad de perdonar pecados, el único que podía dar vida eterna, es el mismísimo Creador que estaba ya en Moisés, en los profetas y en los salmos, como el Señor Jesús lo dijo. Por eso a él le interesaba era más que la hija tuviese vida eterna, porque en últimas todos vamos a morir, porque eso ya está escrito, que por el pecado original nosotros vamos a morir. Pero los que vivimos y creemos en Cristo Jesús, no vamos a morir, vamos a tener vida eterna. Este cuerpo se va a morir porque así está establecido, pero los que no están en Cristo morirán para siempre, no resucitarán para vida eterna. Van a estar en un castigo, nosotros no. Por eso aquí Jairo, este principal de la sinagoga, conocía claramente las escrituras. Cuando el Señor predicaba y nos predicaba a nosotros allá en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 24 al 33, después lo leen en casa, pero yo aquí les voy a explicar de qué se trata y que lo hemos escuchado ya varias veces. Es que el Señor nos dice allí, nos habla sobre el afán y la ansiedad que mantenemos todavía nosotros todos los días con afán y ansiedad de las cosas de este mundo, porque nosotros seguimos pensando es en este mundo. Porque no entendemos que la Escritura nos dice que somos de este mundo, pero que no pertenecemos a este mundo. Cuando tú y yo empecemos a entender claramente que no pertenecemos a este mundo, podemos pedirle al Señor las cosas que son verdaderamente eternas, las que son en el Espíritu. Porque las cosas que se ven, las que usted está viendo hoy, su mismo cuerpo en el espejo, lo vemos, eso va a perecer, no va a trascender, va a morir para siempre. Pero su alma es la que va a vivir a una eternidad con el Creador. Y el Señor, cuando nos lleve a su presencia, nos va a dar un cuerpo glorioso, un cuerpo incorruptible, sin corrupción, dice la Escritura. Entonces, ahí en Mateo 6, 24 al 33 dice el Señor que para qué nos afanamos por la comida, porque mantenemos preocupados por la vivienda. Nosotros siempre nos quedamos en las añadiduras de nuestra vida, y el Señor nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y que el Señor Jesucristo nos dará la vida eterna
Y lo demás, todo eso que usted está buscando, vendrá por añadidura. Si al Señor le place, eso va a venir por añadidura. Y entonces acá el Señor claramente, este principal le decía, por favor, pon las manos sobre mi hija que está agonizando para que ella sea salva y viva, salva y vivirá. Él estaba hablando en lo espiritual. Vida eterna es la verdadera vida. Él está seguro que con solamente el toque del Señor Jesús en su alma, su corazón, va a ser para vida eterna. Y siempre, casi siempre que el Señor tiene a alguien al lado, si a Él le place, lo sana para que viva físicamente un tiempo más, para alegrar el corazón de sus familiares, de esa persona que está rogando. Pero lo interesante y lo importante aquí es la salvación, la vida eterna. Por eso esta prédica se llama Jesús, vida eterna. Él no estaba pidiendo añadiduras, él estaba pidiendo buscar el reino de Dios. Él lo estaba buscando a él porque la escritura me enseña que Jesús es el reino de Dios. Por eso él decía, el reino de Dios se ha acercado, refiriéndose a él. Lo mismo de Juan el Bautista cuando se refirió al Señor Jesús, dijo, el reino de Dios se ha acercado, señalando a Jesús, porque Él es el reino de Dios. Estar en Él es tener vida eterna. Eso es lo importante que está aquí, pero inmediatamente fue pues con Él. Él iba hacia allá y le seguía, dice la escritura en el 24, 5:24, Marcos 5:24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Esa cantidad de gente, una multitud. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella escuchó de Jesús su mensaje y le quedó bien claro que al estar al lado del Señor Jesús, caminar como Él caminó, obedecer sus mandamientos, arrepentirnos, cambiar nuestra naturaleza pecaminosa, buscar primeramente al reino de Dios y su justicia, que es el Señor Jesús. Ella entendió eso, que eso le daba vida eterna. Notemos que antes de decir esto, ella ya había ido a muchos médicos y había gastado casi todo y le iba a peor, se enfermaba más. Y ella dijo, si tan solo tocare, ¿cierto?, el borde de su manto, seré salva. Ella no dijo, voy a ser sana. Ella estaba buscando era su salvación. Y nosotros, en el caminar de Cristo, con Cristo, ¿estamos buscando nuestra salvación? ¿O estamos buscando siempre las añadiduras? Pensando en el Dios bombero que me apague todos los incendios que me aparecen en la vida, y cuando ya salgo del problema me olvido de Cristo, como pasó con los 10 leprosos, de los cuales 9 hicieron lo mismo, reciben sanidad y ni siquiera se acercaron a darle gracias al Señor. 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Les decía a ustedes que la palabra azote en el original, en el griego, se llama mastis, que significa látigo, enfermedad, plaga. O sea que ella tan pronto por fe toca el manto del Señor Jesús, ella fue liberada de esa plaga, de ese látigo, de esa enfermedad, de ese azote.
30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto, porque nadie puede engañar al Señor Jesús. Es más, cuando él pregunta quién me ha tocado, él ya sabe quién lo tocó. Él ya sabe quién le buscó. Él es el Todopoderoso. Él pregunta para que quede constancia de que ella, al escuchar y mirar que él estaba viendo, ella se enterara de que él ya lo sabía y que él lo sabe todo, y para testimonio y para que su nombre sea glorificado, ella hablara de lo que había hecho para que su nombre sea glorificado. Entonces, 33, la mujer temiendo y temblando. ¿Por qué temiendo y temblando? Porque resulta, lo vimos en la prédica pasada, mis amados, en Jesús Vida Eterna, en la entrega número 1 que estuvimos hace 8 días, explicábamos desde el Levítico qué le pasaba a una mujer que andaba con flujo de sangre. Es una mujer que es impura, es una mujer que en ese tiempo, en ese periodo, es inmunda. Y todo lo que ella toque es inmundo. De hecho, haciendo un resumen corto, si ella se sentaba en un lugar y alguien venía, su esposo o alguien de su familia se sentaba en donde ella sentó, esa persona tenía que irse a limpiar, lavar, porque estaba inmundo al sentarse donde ella se sentó. Les decía que fue una situación muy difícil para esta mujer, porque socialmente estaba anulada. Como madre no podía estar con sus hijos si los tenía, porque era una mujer que por 12 años constantemente estaba siendo impura. Por 12 años en su vida espiritual no podía congregarse porque ponía todo impuro, todo inmundo. En su casa tenía que tener quizás sus propias cosas, su plato, su cuchara. Nadie podía tocarlo de ella porque quedaba impuro, ¿cierto? En su matrimonio, si era casada, no podía estar con su esposo si lo tenía porque ella estaba impura. Y en esa vida social nadie se le acercaba. De hecho, ella estando en ese estado no podía tocar a ningún maestro porque la ley la apedraba, la tenía que cobrar puras a piedra, la apedreaban, la moría a piedra. Por eso ella dice en el 30, entonces la mujer temiendo y temblando, porque ella sabía que había tocado a un maestro, había tocado al maestro de maestros, al creador. Sabiendo ella lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante del Señor Jesucristo y le dijo toda la verdad, porque la Escritura dice que la verdad nos hace libres. ¿Y quién es la verdad? Cristo le dijo toda la verdad. 34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Salva, el primero la salva, le da la vida eterna. Ve en paz y queda sana de tu azote. El Señor le confirma que queda sana de su azote. Creo que quede bien claro allí, porque antes dice que ella ya había, ella ya había en el 29, dice, y que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, dice en el 29. Ella ya estaba sana. Sin embargo, aquí el Señor, ya aquí en el versículo 34, le dice: tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. El Señor le confirma que quedó sana de tu azote, porque Él es el único que tiene potestad de volverla a enfermar o volverla a sanar. Y es un punto donde yo quiero que nosotros vamos a desarrollar un mensaje con base
de este milagro tan bello en la segunda entrega de Jesús, Vida Eterna, porque aquí el Señor me deja bien claro, bien clarito, que Él es el único que tiene la potestad para sanar o para enfermar, para darte muerte o para darte vida en este plano, o darte y otorgarte vida eterna. Él es el único, no hay nadie más. ¿Por qué digo esto? Porque acá en el versículo eh, 26, vamos al versículo 26 del capítulo 5 de Marcos, dice: y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Yo quiero que nos concentremos ahí porque el mensaje de hoy se va a tratar de esto. ¿Por qué? Porque todavía hay hermanos que creen que Jesús es el Padre Eterno, que creen en Cristo, creen, hago comillas, porque al día de hoy todavía siguen consultando brujos, al día de hoy siguen consultando el horóscopo, creyendo todavía en la mata de sábila colgada en la casa con una herradura para la buena suerte. Creen todavía en todas cuanta cosa y abominación conocen y ofenden al Señor. Eso es abominación para el Señor. El Señor aborrece esa clase de disciplinas y cosas que hoy día muchos de ustedes están haciendo. ¿Y por qué digo esto? Porque ustedes, creyendo en el Señor Jesús, y como siempre buscamos, yo los entiendo, yo soy papá, yo soy esposo, yo soy hermano, yo soy hijo, soy abuelo, soy tío, soy hermano, soy amigo, como cualquiera de ustedes. Y me dolería mucho que una hija o un hijo esté en una enfermedad. Si está en una enfermedad terminal o tengan un accidente o lo que sea, lo que esté sucediendo, sé que uno lo que más desea, anhela es verlos sanos. Pero cuando vienen esas pruebas es cuando nosotros cometemos los errores más garrafales que podemos hacer como seguidores del Señor Jesús. Y es desviarnos del camino hacia la salvación por no tener fe en el Señor Jesucristo. Porque pensamos que si yo tengo una persona, un hijo, un esposo o una esposa, una hermana, un hermano con un cáncer y murió de cáncer, entonces el Señor no me escuchó. Eso no es tener fe, porque no entendemos el por qué el Señor lo hizo. Lo único que sabemos y en la Escritura nos enseña es que si tú estás en Cristo Jesús, esa muerte de ese familiar va a obrar para bien en tu vida, porque la Escritura dice que todos los que estamos en el Señor Jesús, todo lo que nos pase, nos obra para bien. Eso es fe. Y por esa fe es que yo voy a ser salvo. Me explico. Le hablaba a ustedes de los 10 leprosos. Lucas 17:11. Sí. Lucas 17:11 dice: 10 leprosos son limpiados. Notemos aquí que dice la Escritura: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban hacia los sacerdotes, fueron limpiados, o sea, fueron sanados. ¿Verdad? 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado,
volvió glorificando a Dios con gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, un samaritano era odiado por los judíos, era considerado como un perro, así lo trataban los fariseos y toda esta gente, porque ellos consideraban que los samaritanos eran una raza que no iba a ser salva, era de lo peor para ellos. Por eso el Señor hace énfasis que era un samaritano, que no tenía tanto el conocimiento como el judío. Y sin embargo, él reconoció el poder del Creador, se alegró, se devolvió, se postró en tierra, lo adoró, le dio gracias. 17. Respondiendo, Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Conclusión aquí clarita. Los 9 quedaron sanos, pero no salvos. Yo creo que nos centremos en eso porque aquí se trata mucho de lo que vamos a hablar hoy. Fueron limpiados, fueron sanados, le quitaron la enfermedad. ¿Y quién le quitó la enfermedad? El Señor Jesús. ¿Pero fueron salvos? No, porque no fueron agradecidos, porque no reconocieron quién fue el que los limpió y los sanó. Lo mismo pasa con aquellas personas que conociendo a Cristo, el hermano o la hermana que conoce de Cristo, que sabe que Él es el Todopoderoso y ve que está enferma esa persona, y entonces como ve que el Señor no lo escucha porque sigue enfermo y sigue cada vez peor, entonces viene y escucha voces del maligno, escucha voces que no debe escuchar y le dicen: llévelo ante el hermano José Gregorio que él lo sana. Llevémoslo donde la señora Pepita Mendieta que vive en la esquina, que esa señora es curandera. Llevémoslo donde, mire, métale 3 chulos muertos y hágale tomar la sangre del chulo. Todo eso que está a flor del cuerpo alrededor nuestro, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en donde vivamos, siempre va a estar esa maldad allí. Y ¿saben una cosa? Se sanan, pero no son salvos. ¿Y saben una cosa? ¿Quién es el que los sana? El mismísimo Señor. Porque nadie sobre el planeta Tierra, nadie, escúcheme bien, nadie tiene potestad sobre otra, hermano, creado que el mismísimo Creador. Nadie tiene potestad ni para quitar la vida ni para darla, ni para sanar, ni para enfermar. El que tiene la potestad de hacer todo eso tiene un nombre. Su nombre es Jesús de Nazaret, el Dios Todopoderoso, el único Dios. Y les voy a explicar, porque la Escritura nos lo explica. Usted tiene que entender, mi amada y mi amado. Primero, vayamos a Santiago, al libro de Santiago, al libro de Santiago 2:19. En el libro de Santiago el Señor me centra. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sí se dan cuenta? Los demonios también creen en el Señor y tiemblan, pero ellos ya están destinados a muerte. Tan así que hay en las Escrituras un pasaje donde nos habla de una persona que estaba poseída
por un demonio y que los discípulos no pudieron sacarlo. Entonces el Señor los reprendió, etcétera. Y viene y le pregunta a la persona que está allí revolcándose, ¿cómo te llamas? Y él dice, Legión, dando a entender, el demonio fue el que habló. Esos demonios que estaban dentro de esta persona, dijo legión. Una legión son 3.620 y pico de soldados romanos. Quiere decir que esa persona estaba poseída por 3.600 y pico de demonios. Por eso se llamaba legión. Y de hecho le dijeron, este demonio le dijo, Señor, ¿por qué nos atormenta si todavía no es nuestra hora? Ellos creen que Cristo va a venir a juzgar. Creen. Por eso está diciendo aquí, ¿tú crees? Me están preguntando a ti, me están preguntando, ¿ustedes creen que el Señor Jesucristo es uno, o sea, Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, ¿qué diferencia hay entre un demonio que tiembla y le cree al Señor y tiembla, con nosotros que creemos en Señor Jesús y que temblamos para ir a buscar brujos y aborrecer a nuestro Creador y jugar con la salvación, jugar con ese regalo, pisotear lo que el Señor hizo en el madero cuando murió por nosotros, con el solo hecho de ir a buscar al tal Gregorio Hernández? Estoy diciendo, yo no creo en lo que él hizo en esa cruz. Él no va a salvarme nunca, porque usted piensa que la salvación es aquí en la tierra para seguir rumbeando, emborrachándome, viviendo, porque necesito es vivir, porque pensamos que la vida es esta y la vida es más allá en lo espiritual con la presencia del Señor para siempre. Entonces empezamos a pisotear todo lo que el Señor hizo, blasfemando su nombre, pisoteándolo, cuando Él nos prohibió tener todas esas actividades. Y hoy mi tarea y nuestra tarea aquí es volvernos a recordar que Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Estos demonios le dijeron, danos nuestro momento. Déjenos ir a ese hato de cerdos, porque pasaba un hato de cerdos, como 2.000 cerdos, dice la escritura. Y se fueron esos demonios a meterse dentro de los cuerpos de esos cerdos. Los cerdos empezaron a brincar, dice la escritura, que se fueron a un precipicio y se mataron. ¿Sí se dan cuenta lo que la escritura me está mostrando? ¿Y tú qué crees en el Señor Jesús y que has oído que Él viene a juzgarnos? ¿No te da temor estar en esas actividades? ¿Todavía leyendo el tabaco? ¿Todavía leyendo las cartas? ¿Todavía visitando a mediums? ¿Invocando demonios? ¿Creyéndole a un muerto? El único que estuvo muerto y vive es Cristo. El único, dice la escritura, Él es el único que estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos. Nadie más, absolutamente nadie más que haya muerto, vive. Solamente Cristo da vida eterna a quien cree en Él y lo obedece. Entonces, la escritura nos va a mostrar ya quién es el que da la vida, quién es el que la quita, quién es el que tiene poder para enfermar o sanarme. Partamos de lo siguiente. Cualquiera me puede responder ahí, me puede levantar el micrófono. ¿Quién es el Todopoderoso? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Gracias. La palabra todopoderoso significa que Él es el que está sobre todos. No existe otro todopoderoso. Si hubiesen dos todopoderosos, la palabra todopoderoso se anularía.
porque la palabra todopoderoso solo existe para un ser, y ese es Jesús, porque está sobre todo y sobre todos. Por eso Él es el príncipe, el principal. Por eso Él es el rey de reyes. Por eso Él es omnipotente, porque todo lo puede. Nadie más puede. Absolutamente nadie más puede. Entendamos eso. ¿Por qué no lo entendemos? Él es soberano. El soberano significa que está sobre todos. Nadie está sobre él. De hecho, la escritura dice claramente, el Señor Jesucristo siendo el Todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo sabe, dice algo como esto. Dice el Señor Jesús, hay algo que yo no conozco. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús no lo conoce todo? Es para aclararte a ti y a mí de una vez por todas que no existe otro Dios, que no hay nadie sobre él. Dice el Señor Jesús, hay una sola cosa que yo no conozco. No conozco otro Dios. Isaías 45:5. Yo soy el Señor y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo el Señor y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo el Señor soy el que hago todo eso. No se está dando cuenta que el Señor te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, que Él es el que crea todo, la adversidad. Él es el que crea todo. Moisés le decía, Señor, yo soy tartamudo, tengo problemas en la lengua. Y el Señor, como si el Señor no supiera, y le dice, ¿acaso quién hizo al mudo? No fui yo. Yo le doy lengua al que quiere y le quito la lengua al que quiera. Yo hice al ciego. El Señor lo afirma en el libro de Éxodo, yo hice al ciego. Él es el que tiene potestad de hacer todo. Ni usted, ni Gregorio Hernández, ni ningún otro brujo que se hayan inventado va a tener la potestad de hacerlo. Pero ojo, para que van entendiendo y no malinterpreten. Sí, han habido situaciones donde el hermano José Gregorio sana a la persona. Pero ¿quién fue el que sanó? El que sanó fue el Señor Jesús, para que las personas crean en la mentira y se pierdan por haber negado la verdad. Eso dice la escritura, ahorita que lo vamos a ver. Lo mismo que le pasó aquí, tomemos a los leprosos. Sí, se limpiaron, pero no fueron salvos. Porque el que lo limpió fue el poder del Señor. En su palabra hay sanidad. En el nombre de Jesús, en ese nombre hay sanidad. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay salvación, en ese nombre hay vida eterna, en ese nombre hay perdón de pecados. Ese nombre es poderoso. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No lo hay. No hay otro hombre en la tierra el cual tenga la potestad de hacer lo que hace el Todopoderoso, a no ser que el Señor le dé la potestad. Me explico. Los discípulos de Jesús, el Señor les dio la potestad de sanar enfermos, de devolverle la vista al ciego, de devolverle los pies al que no camina. De hecho, los discípulos resucitaron gente, pero ellos nunca tuvieron la potestad de dar vida eterna a nadie. ¿Sí estamos entendiendo? Porque el único que perdona pecados es el Creador. Su nombre es Jesús. Vea tan interesante este mensaje, Jesús vida eterna, con esta mujer del flujo
que nos muestra allá que gastó con médicos mucho, mucho y empeoraba. Pero ella escuchó de Jesús y fue a buscar la verdad, a buscarlo a Él para vida eterna. Lleve a su familiar a los pies de Jesús primero, que lo reconozca. Hoy hablábamos con nuestra hermana Yulicita en la congregación en el día sobre este tema y ella nos da su testimonio porque su esposo, el Señor le dio un cáncer, porque es el Señor. No nos dé, yo he tenido discusiones con la gente porque le he dicho que el Señor es el que mata, el Señor es el que da vida, el Señor es el que enferma, el Señor es el que sana. Ay, nosotros no tenemos un Dios tan malo, Él no es malo. Él es santo, 3 veces santo. En la ira de Él no hay injusticia, Él es justo. Nuestra ira en sí hay injusticia. En el juicio de Dios hay justicia, Él es puro, Él es santo, Él no se equivoca, sino que nosotros en nuestra mente pensamos que el Señor tiene la misma mente que un humano y no lo tiene. La Escritura dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y él ya hablaba que en ese instante, cuando ya los médicos no hay nada que hacer, nos mostraba que personas, familiares, que camine, que los vamos a llevar donde una persona que es una especialista en ángeles y le va a presentar para que los ángeles que ella conoce los rodee. Una cantidad de cosas de que mire, que cómase esto, que tómese esto, que sacrifique este animal y haga esto. Y él, en medio de la misericordia que tuvo el Señor con él, el Señor le puso en su corazón, decía, no, a eso no le gusta al Señor. De hecho, él reconoció tanto al Señor, tanto que le decía a su esposa, en su lecho de enfermo, decía, yo tengo temor, no tengo duda que si el Señor le place me sana, pero yo tengo temor de sanarme y después desviarme del camino del Señor. Mire lo importante y hermoso, qué bonito. Quizá el Señor decidió llevárselo porque sabía que más adelante se podía perder y se lo llevó, pero tener la esposa la claridad de ver que él en sus labios confesó a Cristo hasta el último momento y reprendía a sus familiares y no aceptaba nada que no fuera del Señor, que el Señor no haya mandado. Él prefería la vida eterna que estar aquí sano y desobedeciendo al Creador, ¿cierto? Teniendo los dos ojos, pero sin el Señor. Por eso el Señor dice, si tu ojo te ha de pecar, sácalo. Mejor que entres sin un ojo, pero que entres. Si tu mano te debe pecar, quítala, porque es preferible que entres con una mano, pero que entres a tener dos y te quedes por fuera de la salvación. Y él entendía eso. Y él prefería entrar completico al Señor y quitarse todo eso de encima. Y por testimonio de su misma esposa hoy decía que, que la gracia del Señor estuvo sobre él. Y ella entendió que eso que pasó fue para bien. Y es un paso que nosotros tenemos que empezar a dar, caminar, crecer, caminar en el Señor para cuando llegue una prueba de estas, nosotros sepamos qué hacer. Seguir al Señor. No nos aferremos a las cosas de este mundo porque es que nos da un miedo y queremos quedarnos acá y todos dicen, uno en la iglesia pregunta, ¿quién quiere la salvación? Y todos levantan la mano, amén, amén. Pero nadie quiere ir. ¿Ve? Es eso. Ese problema entre la carne y el espíritu. Entonces, claramente aquí la escritura me está enseñando que es el Señor el que da todo. Allá con el libro de Job, Satanás, el Señor le dio permiso para que tocara a Job, lo enfermara y le dio la orden, no me lo vaya a matar.
porque el único que tiene potestad de quitar la vida o darla es el Señor Jesús, nadie más. Y en última, el diablo es un pobre diablo que no puede hacer nada sino por la autoridad del Señor. El Señor lo hizo para el día malo. Él está hecho para eso. Pero él no tiene potestad. La tiene cuando tú, arrastrado por la concupiscencia, por el pecado que mora en ti, te dejas llevar. Satanás te lleva de la mano donde él quiere. Pero es porque tú estás atraído por el pecado que mora en nosotros, en cada uno de nosotros, dice la Escritura. Deuteronomio 32, 39. Esperen. Isaías 44, 6 al 8. Dice la Escritura así. Así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Allá en Apocalipsis el Señor Jesucristo dijo, Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Está diciendo, yo soy el primero y soy el último. Aquí está. Por eso el Señor Jesús dijo que los profetas hablaron de él. Y aquí está diciendo claramente el Señor Jesús, yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, dice el Señor Jesús. No hay fuerte, no conozco ninguno. No conozco ninguno. Estamos, así que, ojo, el único que tiene poder, que es omnipotente, es el Dios Todopoderoso. Su nombre es Jesús. Quiero que entienda que cuando usted va de esos brujos, donde esos muertos que sanan, el que lo está sanando es Cristo. Y viene castigo para la gente que está en eso. La Escritura dice en Deuteronomio 32, 39. ¿Quién me hace el favor y me lee Deuteronomio 32, 39? Le ayudo yo, pastor. Muchas gracias, suegrita. 30. La palabra del Señor dice así en Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. No hay quien pueda librar de mi mano. Amén. Amén. Gracias. Gracias. ¿Sí escucharon, mis amados? ¿Sí escuchamos? El Señor Jesús te está diciendo, miren, vean ahora que yo soy. No hay dioses conmigo. Yo hago morir. El Señor que está diciendo, Él es el que hace morir. Y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Nadie se puede librar de la mano del Creador. Su nombre es Jesús. Deuteronomio 18. Yo quiero que quede bien claro para que usted vaya entendiendo que el que está sanando no es el hermano José Gregorio. Un muerto no puede hacer absolutamente nada. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 14 dice, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. El Señor ya te está diciendo, usted no debe aprender las abominaciones de la gente. Dice, no sea hallado en ti que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Qué es eso? Literalmente estaban hablando acá que adoraban un Dios que no existe porque solamente hay un Dios. Él ya nos lo ha confirmado en toda la Biblia, es Él. Pero la gente inventa dioses y cree dioses y los adora
y le hace ofrendas y le hace una cantidad de rituales y demás porque creen que tienen poder. Existía un dios llamado Moloch, un dios creado por los hombres en su imaginación. Moloch. Y la gente cogía el fuego, le prendían fuego para ofrendarle a él, le ofrendaban niños y niñas, bebés vivos, los tiraban al fuego para ofrecérselo a ese dios Moloch. Por eso el Señor habla aquí de que no se ha hallado a estas personas que estén pasando a su hija o a su hijo por el fuego, pero de igual manera pasarlo por el fuego significa en el día de hoy, espiritualmente hablando, que usted esté involucrando a sus hijos en las porquerías que se hacen con brujería, con hechicerías, que sus hijos se enteren de que usted está llevando a su papá, a su mamá enferma, a un lugar para que sea sana, porque para usted no es suficiente el Señor Jesús. Eso es pasar por fuego a un niño de estos. Yo me acuerdo tanto que pasaba por fuego a mi hijo, a mi primogénito, Andrés, pequeñito, llevándole a esa iglesia católica y tienen una cosita con agua bendita. Eso es una abominación. El agua bendita no existe. Pero nosotros nos hacían creer y yo creía, y entonces con esa agua donde casi todo el barrio, todo el pueblo metían las manos, el mecánico lleno de grasa, el otro lleno del carnicero con mano untada de carnes compuesta, el que trabaja en los laboratorios de exámenes de sangre, todas las manos sucias las meten ahí. Y uno metiendo las manos ahí para untarle en la frentecita al niño agua bendita. El Señor Jesús, yo le pedí perdón por toda esa burrada. Y uno mismo metiendo las manos ahí y haciéndose cosas que el Señor prohíbe. Eso es pasar por fuego. Pasar un hijo por bautizo, echarle agua encima y aceites y cosas. Eso es pasar los hijos por fuego. Cosas que el Señor nunca mandó. Pasarlos por fuego es permitir que su hijo se dé cuenta que usted está llevando brujas a su casa y que echan aguas y riegos y matas y todo eso que están haciendo todavía, eso el Señor lo abomina. Eso trae maldición para sus hijos, trae maldición para su casa, para su vida y con el peligro de perder la vida eterna. Dice la Escritura: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, ni que consulte a los muertos. Llevar a un familiar a donde el tal Gregorio Hernández, a donde el Pepita, a donde Pepito que sana, donde el curita que se murió y que ahora hace milagros, y llevarlo allá y llevarlo a la gruta de la Virgen fulana de tal, la Virgen del acueducto, la Virgen de no sé dónde, la Virgen de sí sé cuántas, la Virgen negrita, la Virgen blanquita, todo, y llevarlos allá y toda esa romería. El Señor dice que todo eso es abominación para Él. Porque ustedes están creyendo que esa imagen o esa persona que se murió viene a la madrugada y le dejan agua y unos algodones y unas cosas que le piden y él viene y opera. Y sí, es probable, pero quien sana realmente, ya viendo la Escritura que nos lo está mostrando, porque el único que tiene poder de enfermar y sanar es Cristo. Es el Señor que lo hace para que usted, por no creer a la verdad, se pierda, sea engañado. El Señor le pone un espíritu engañoso para que usted se pierda, por no creer a la verdad.
Así que usted ya hoy no tiene excusa de ninguna índole para que esté haciendo esas actividades de brujería, de magia. No, es que llevé al mago para la fiesta del niño y sacó un conejito y sacó una palomita. Para el Señor la magia es del mismo color, negra. No, que es que esa es magia blanca. No, dice que ni los magos, ni quien consulte a los muertos. Porque dice aquí la escritura, 18:12, Deuteronomio 18:12, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor, tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios. O sea que si tú estás practicando todo esto, eres un imperfecto frente al Señor. Porque el que es perfecto delante del Señor no hace todas estas cosas que el Señor abomina. Ya deje de tantas supersticiones. Hay mujeres que solteras ven una escalera y se prefieren mojar si está lloviendo para no pasar por debajo de la escalera porque quedan solteras. El Señor decide si usted se casa o no se casa. Él es el soberano. Uy, yo espérate, me pongo primero el zapato derecho para que mi día empiece bien, porque si me pongo primero el zapato izquierdo me va mal en el día. Yo me acuerdo que de niño yo también cometí la burrada de coger a mi hijo Andrés y es que comprarle una azabache, una manillita de pepitas con uno rojo para evitar el mal de ojo. Todas esas supersticiones, eso es ser un agorero, sortílego, hechicerías. Me acuerdo tanto mi mamá con mis tías que llevaban viejas a fumar un tabaco allá y a leerles la punta de la ceniza del tabaco y les decía, a usted le va a pasar, y creían en eso. Que llegué y tome el chocolate por la mañana a tal hora y el cuncho me lo deja ver y le leía el cuncho. Yo me acuerdo de niño, mi mamá pasándome por el fuego, mis tías, toda esa brujería, toda esa brujería. Traía espiritistas. Yo me acuerdo tanto, la primera vez que yo escuché la palabra espiritista fue cuando yo tenía 7 años. Que traer un espiritista y cogía y que agua bendita que le había vendido el cura de un negocio redondo y boté en agua y le echaron un agua en la cara con eso así porque estaban bendiciendo y limpiando toda la casa cuando desconocemos la escritura. 14 dice, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te he permitido esto el Señor tu Dios. El Señor no nos ha permitido hacer todas estas costumbres que Él abomina, que Él aborrece, que Él desecha, que Él rechaza. Y seguimos nosotros todavía con todo esto. Seguimos nosotros creyendo y gastando cuanta cosa, porque mire lo que nos hablaba esta mujer de un flujo de 12 años enferma, gastó todo su dinero en médicos y ninguno la pudo sanar, ninguno. Usted puede tener todo el dinero del mundo, usted puede ser el tipo multimillonario, el más rico del mundo, y si le viene una enfermedad que el Señor le dio, usted con su plata no puede hacer nada. Usted puede contratar a los científicos, a los médicos, lo que usted quiere. Cuando el Señor decide que se va, se va. Pero lo más importante es entender que cuando el Señor decida cuándo me voy yo, que me encuentre parado en la raya de la santidad, haciendo lo que el Señor me ha mandado. Y si el Señor acá dice claramente que todas estas cosas, que yo no se hallado, que mis hijos estén viendo estas porquerías que estoy haciendo,
que no esté practicando, que cuando venga el Señor yo no esté practicando adivinaciones. Esas personas que van a las iglesias a que les digan cosas en el oído. Eso no es profecía, la única profecía es esta. Y la profecía verdadera es que Cristo viene pronto y que Cristo va a juzgarnos por todo lo que digamos o hagamos. Esa es la verdadera profecía. Pero hay gente que van a las iglesias, lo que más le interesa es que el pastor les profetice. Que les profetice qué. Vas a conseguir un nuevo empleo en las naciones, vas a viajar y te vas a conseguir y vas a ser gerente y tú vas a conseguir un hombre con mucho dinero, con ojos azules y la gente y las mujeres van a eso y los hombres van a eso porque lo único que quieren oír son cosas de esas y eso no es profecía. La verdadera profecía es arrepiéntete que Cristo viene pronto, porque si no te arrepientes te vas para el infierno. Es eso. Es esa la verdadera profecía. Pero la gente sigue dejándose engañar por adivinos, por magos, por agoreros. Todavía siguen creyendo en el horóscopo. Día, números a favor hoy. El número 8. Y usted va y gasta todo lo del mercado de la casa para hacer una apuesta con el número 8. Porque cree que con eso usted va a ser más rico y va a salir de sus problemas. Cuando el Señor Jesucristo dice, y yo con mi boca digo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Palabras por palabras, porque entonces yo voy a los agoreros, voy a los hechiceros, a ayudarle a Dios a ser Dios cuando el Señor no me manda eso. Mire lo que dice Isaías 42:8. Yo el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Está clarito, el Señor dice, Él no le va a dar la gloria ni va a compartir la gloria de Él con esculturas. Entonces la gente va a las imágenes, vamos a Buga, al caído, al Cristo caído. Y hay gente que en Colombia lleva los carros a bendecirlos a Buga, para que el carro esté bendito, para que nunca lo estrellen o se lo roben. ¿Ah? Y el Señor dice, yo no doy mi gloria, no comparto mi gloria con nadie. Y vamos y se lo ponemos a la Virgen de Guadalupe y nos arrodillamos allá y le pedimos, porque la vecina fulana de tal me dijo que cuando fue a pedirle y fue de rodillas y se arrastró y él hizo una cantidad de penitencias, el hijo se sanó de cáncer. Pues sí, pues el Señor es el que lo sana. Y que le muestro donde dice la escritura eso. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 11. Aquí está hablando de la segunda venida, todo esto de lo que va a suceder en la segunda venida del Señor, y está hablando del engaño que va a haber para muchas personas. Habla del inicuo, habla sobre el misterio de la iniquidad, vamos a hablar de eso en otra predicación. Quiero que retomemos acá lo importante que el Señor me quiere mostrar con base en lo que hacen el hermano Gregorio y todos los muertos que sanan. Dice, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, dice, inicuo cuyo advenimiento es por obras de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Señales y prodigios mentirosos. Y la gente sigue engañada con todo eso. 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que
crean en la mentira. El Señor es el que envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cierto? Dice claramente que el Señor es el que envía ese poder engañoso para que crean en la mentira. El Señor, en su poder, sana a esa hermana, a su esposo, a su esposita que la llevó al hermano Gregorio. El Señor la sana. Y eso es un prodigio mentiroso para que usted crea en esa mentira por no reconocer a Cristo como el Todopoderoso. Mire que en Primera de Samuel, el rey Saúl hizo lo malo frente al Señor Jesús. Y el Señor lo quitó del trono. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Clarito. Un espíritu malo de parte del Señor. ¿Sí? Y más adelantico dice ahí que, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Alivio, no sanidad. Pero claramente me está mostrando que el que mandó ese espíritu malo sobre Saúl fue el Señor. Así que dejemos ya de estar creyéndole, ¿cierto?, a los muertos cuando el Señor me dice que no los consulte, que eso no es permitido para mí, ni para ti, ni para nadie que siga a Cristo. No es permitido. Es abominación para el Señor si usted sigue visitando a esos muertos. Primera Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los tiempos finales, algunos apostatarán de la fe. O sea, apostatarán de la fe significa van a abandonar la fe. Van a abandonar el amor. Van a abandonar a Cristo. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y para hacer un avance, esas doctrinas de demonio, dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pero no, la gente va a seguir esos engaños de doctrinas de demonios. Por eso también el peligro grandísimo de estar buscando a esos que sanan en muertos, que ustedes están invocando, muertos que están buscando al tal Gregorio Hernández, que es el que sana y todo, y eso va a llevarlos a otras cosas más grandes que son doctrinas de demonios y que van a ser peor, van a ser engañados y que en última van a sacarlos de la verdad. Y cuando usted está fuera de la verdad, está fuera de Cristo, está fuera de la salvación. Ese es el peligro. Ese es el peligro de todo esto. Así que, mis amados, dentro de 8 días, si es la voluntad de nuestro Señor Jesús, vamos a seguir con este milagro hermoso de esta mujer que padeció por 12 años de flujo
Y mire cómo tan hermosa que es la palabra que nos lleva a este tema, y de ese milagro salen una cantidad de cosas que el Señor nos quiere enseñar y mostrar para que salgamos de esos pecados, salgamos de ese Egipto que significa pecado. Así que dentro de 8 días nos vemos, si es la voluntad de nuestro Señor Jesús, y vamos a seguir desarrollando ese tema. Jesús, vida eterna, para, si es posible, entramos a la tercera parte. Así que espero que haya sido de ayuda para muchos de nosotros entender lo que el Señor nos está pidiendo. Que quede bien claro que el Señor no nos ha permitido que consultemos a los muertos, menos para que me haga milagros, porque el Señor se enoja, y el que tiene potestad de sanar o enfermar o dar vida o dar muerte es el Señor Jesús, nadie más. Y a Él hay que reconocerle cada vez que usted sea enfermo, sea agradecido, agradézcale al Señor, porque siempre agradecemos por las cosas buenas, pero nunca agradecemos por las cosas malas, porque todo lo que nos suceda a nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, sea malo o sea bueno, va a ser bien para nuestras vidas, porque nuestro centro, nuestra roca es Cristo Jesús. Amén. Que tengan un excelente día.